LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esto que es Todo es Posible, si puedes creer, una producción de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, norte de Santa Fe, quien te habla el pastor Daniel Caramuti, agradecidos de poder que nos puedas volver a sintonizar por la señal de LTV regional para todo lo que es el norte de esta querida provincia y también a través de la señal de Canal Luz para toda la República Argentina. Pensaba en este tiempo cuánta gente padece distintos tipos de fobias. La fobia en psiquiatría se define como un temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones, muchas de ellas absurdas y que logran causar una perturbación anímica seria. Y así tenemos, por ejemplo, entre las fobias más comunes, la acrofobia, que es el miedo a las alturas, la aerofobia, el miedo a volar, la amaxofobia, el miedo a conducir, la dentofobia, el miedo al dentista, la necrofobia, el miedo a la muerte o a las cosas muertas, la claustrofobia, el miedo a espacios cerrados, la zoofobia, el miedo a los animales y, bueno, y otra más que podemos nombrar, la brontofobia, ¿no? El miedo a las tormentas y a los relámpagos. Y claro, la lista podría ser mucha, pero quiero referirme a una más que sufren algunas personas, los hipocondríacos, ¿no? Los hipocondríacos. Estos son personas que sufren una preocupación excesiva, persistente e irracional por una enfermedad grave. Esta gente interpreta sensaciones corporales como latidos, lunares, tos, como signos de dolencia fatal sin que los médicos encuentren patología, y su ansiedad genera que estén haciéndose chequeos clínicos constantes por la convicción de que tienen en su mente de estar padeciendo una enfermedad seria, a pesar de que las pruebas médicas digan que no. Bueno, ¿por qué te menciono esto? Porque hoy vamos a hablar cómo vencer el temor. Porque la Biblia dice que en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 que el perfecto amor de Dios quita fuera todo temor. Y eso significa que quien teme, quien tiene temores está atado, mucha gente está atada por esto, pero atada en el término literal, ¿no? Con ataques de pánico, con problemas muy serios aún para poder relacionarse socialmente, es porque personas que están así es que todavía necesitan entender este amor de Dios sobre sus vidas, un amor que abraza, un amor que cuida, un amor que sostiene, que calma el pesar, que se lleva todo estrés, que se lleva todo temor y miedo, que trae consuelo, paz, reposo y sonrisa al rostro. De esto vamos a hablar en el programa de hoy. Muy buenas tardes, queremos darte la bienvenida a este programa que se llama Todo es Posible. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, junto a mi señora. Hola, yo soy Liliana Caramuti y realmente estamos re contentos de poder empezar a tener este nuevo tiempo juntos. Agradecemos a LTV Regional este espacio y la idea es poder encontrarnos y desde temas de actualidad poder tener una palabra alentadora, consoladora de parte de Dios. Bien, volvemos con el programa y les hago una pregunta a todos. ¿Qué pensarían si yo les dijera que pueden vivir sin temor? ¿Me creerían si les dijera que a pesar de todo pueden estar perfectamente en paz en cualquier problema que estén atravesando o vayan a hacerlo? Bueno, quizás alguno me esté respondiendo ahí de su casa, esto es imposible. Pastor, lo que usted estaba hablando está en la sección ficciones en alguna biblioteca. Sin embargo,
Hoy me trajo el Espíritu Santo de Dios al programa para decirles que no es así en absoluto. No es imposible ni es ficción vivir en paz, vivir sin temor. Con Dios es posible vivir sin miedos. En el Señor podemos hallar descanso y reposo en medio de cualquier contrariedad. Y quiero empezar diciendo que el temor no es solo una reacción a las circunstancias externas, es también una fuerza espiritual. No me voy a meter en esto de los miedos buenos, miedos malos. No, estoy hablando de que el temor es una fuerza espiritual, empieza en el interior, es muy destructivo. De hecho, el temor es el arma principal de Satanás, el diablo, que, busca realmente herir a las personas, afligirlas de gran manera a través del miedo y del temor. El diablo actúa en respuesta al temor, así como Dios actúa en respuesta a la fe. Satanás utiliza el temor para oponerse a cada promesa de Dios, y esto es algo importante saberlo. El diablo utiliza el miedo para despojarnos, especialmente a los que ya estamos en el camino del Señor, la bendición que podamos vivir en Dios, confiando en Él y en la Biblia. Y hay algo interesante, ¿no? Un ejemplo que encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 23 de las Escrituras. En Mateo capítulo 14, versículo 23, una historia conocida, es la historia en la cual se cuenta que Pedro caminó sobre las aguas. Seguramente muchos la habrán escuchado en alguna reunión de iglesia o en alguna homilía. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 23. Y dice la palabra de esta manera: enseguida hizo Jesús entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche él estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, interesante esta historia, vamos a desgranarlo un poquitito. Se nos dice que a la cuarta vigilia de la noche, esto es entre las 3 y las 6 de la mañana, en la madrugada, la barca donde viajaban los discípulos estaba en medio del mar, azotada por las olas, aclarando que esto era así porque el viento era contrario. Y Jesús, que no estaba ajeno a sus amigos, los ve desde la orilla, no estaba ajeno a los 12 que él había elegido y que estaban con él, decide ir hacia donde ellos estaban, andando sobre el mar, revelando así su divinidad como Mesías, demostrando su dominio absoluto sobre las fuerzas de la naturaleza y el caos. De hecho, ellos se lo reconocen, lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también, y a la vez, este milagro estaba mostrando la compasión de Jesús. Este milagro estaba mostrando la compasión de Jesús al socorrer a sus discípulos atemorizados, y así fortalecer su fe y reafirmar su presencia protectora en momentos de crisis, tal como lo sigue haciendo hoy día. Y siguiendo con el relato, vemos que sucede algo interesante. Los 12 observan una silueta entre penumbras, viniendo hacia ellos, y creyendo que era un fantasma. Ya en esa época ya se hablaba de esto, ¿no? Se asustan estos hombres valerosos, estos hombres que estaban con Jesús, y comienzan a dar gritos con voces de miedo. ¿Qué es una voz de miedo? Es un griterío, me imagino que habrán querido tirarse de la barca, ¿no? De la desesperación.
Dice el refrán que el miedo no es sonso. Otro agregó, bueno, el sonso es aquel que tiene miedo, pero mamita querida, qué jabón se deben haber pegado estos hombres, cómo deben haberse llenado de pánico y terror en esos momentos. Mas Jesús trae calma, como siempre lo hace, aún hoy, al venir en auxilio de los suyos y de los que le buscan, ¿sí? Trae calma, con palabras que tengo que reconocer son mis favoritas. Él les dice a los suyos, ánimo, ánimo, no se desalienten, soy yo, Jesús, no tengan temor, vengo a estar con ustedes, vengo a ayudarles. Y realmente, qué alivio producen las palabras esperanzadoras, ¿verdad? Y qué alivio deben haber sentido aquellos discípulos al identificar a Jesús hablándoles. Pero noten lo siguiente, Pedro, de manera insólita, luego de oír al Señor, en vez de expresar a sus compañeros de travesía, genial, qué bueno que Jesús está aquí, vamos muchachos, echémosle una mano al maestro, ayudémosle a subir a la barca, lejos de hacer esto, Pedro se manda una patriada de fe y desafía al Señor Jesús diciéndole, bueno, si eres tú Jesús, recordemos que no lo estaba viendo, estaba escuchando solamente, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entendámoslo, para que quede claro, era un diálogo a oscuras y una idea rayando la locura, salirse de la barca en medio de las penumbras con una tormenta golpeando la barca donde navegaban, que me imagino que la hacía crujir, para una caminata sobre el mar, era literalmente un suicidio. Supongo que los demás discípulos habrán intentado hacer desistir a Pedro de su idea, diciéndole, pero ¿qué haces, Pedro? Considera, vas a una muerte segura. Me imagino que de todas formas posibles habrán tratado de impedir que Pedro hiciera semejante locura, pero como leímos, la voluntad de Pedro pudo más al oír que Jesús le dijo, ok, Pedro, ven conmigo. Recordemos que estamos en un diálogo a oscuras. Ese va y viene de Jesús con Pedro fue, como diríamos hoy día, un flasheo, ¿no? Un minuto único que impulsó a Pedro a hacer lo que hizo. Tal vez Pedro estaba recordando aquel momento en que Felipe trajo a su amigo Natanael y Jesús le dice a este hombre, el que cree en mí, las obras que yo hago hará también y aún mayores hará. Y me imagino que Pedro a lo mejor en ese momento habrá notado las obras de Jesús yo puedo hacer y aún mayores, y en ese momento se habrá acordado diciendo, bueno, si Jesús está caminando sobre el agua, entonces yo también lo quiero hacer, lo puedo hacer. No lo sabemos. Ahora, pero hay algo interesante, ¿no?, que podemos ver aquí. Dice que, bueno, se animó Pedro, caminó sobre el agua. Me imagino a los nietos después en su vejez reclamándole a Pedro, abuelo, no, otra vez, cuéntanos cómo fue caminar sobre las aguas, ¿qué sentiste, abuelo? ¿Cómo lo hiciste? Qué loco lo que hiciste, ¿no? Bueno, yo tengo un nieto, Benjamín, que es medio así, ¿no? Pregunta y pregunta y pregunta. Ahora, Pedro caminó sobre el agua, gente. ¿Cuántos pasos? ¿Qué tramo? No lo dice la Biblia, habrán sido 5 metros, 10 metros, 20 metros, no lo sabemos. La Escritura no habla no da esos detalles, pero lo que dice la Escritura es que Pedro caminó sobre el agua para encontrarse con Jesús. Y dice algo más, que al sentir la fuerza del viento sobre sí, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dice el versículo 30 que hemos leído, que comenzó a dar voces de miedo diciendo, Señor, sálvame. No sé si te ha pasado en algún momento no hacer pie en alguna pileta o en el mar o en algún río, y no es agradable. Imagínate Pedro en el medio del mar, no es que venía caminando sobre el agua y fue despacito descendiéndose hasta que... No, de pronto dejó de tener fe en lo que dejó de mirar a Jesús e inmediatamente el agua se lo chupó, ¿no? Y me imagino que la desesperación de Pedro, recordemos, era de noche. Él no estaba viendo ni a Jesús y ya tampoco veía la barca. Así que se habrá agarrado un flor de jabón y habrá dicho, Señor, sálvame, como cuando uno no está bien, por favor, que alguien me auxilie. Pedro tuvo confianza para caminar sobre el agua, tenemos que reconocerle eso, pero fue por causa
de la fe que él tuvo, ¿no?, al oír a Jesús diciéndole, ven a mí. Pero comenzó a hundirse, o se hundió, cuando sintió el fuerte viento y poniendo los ojos en la tormenta, se llenó de temor. Por eso podemos llegar a una conclusión aquí. No fue el viento que venció a Pedro, sino el temor de Pedro a ese viento. No fue el viento que venció a Pedro, sino el temor de Pedro a ese viento. Pedro dejó de oír a Jesús, miró las circunstancias, se dejó llevar por el temor y el resultado fue su hundimiento en el mar. Si Pedro hubiera mantenido la dirección en Jesús, ¿no?, si hubiera mantenido enfocado en Él, gran desafío que hoy quiero que todos tengan, ¿no?, especialmente gente que hoy está sufriendo miedos, su fe nunca habría titubeado y hubiera llegado a Jesús y hubiera vuelto caminando con Jesús, porque dice la Biblia que Jesús no lo llevó a UPA, lo sacó del agua y vino caminando con él al lado. Así que vuelta el tramo que hizo, otra vez 5, 10, 20 metros, no lo sabemos, ¿sí? No dice que lo llevó a UPA, no dice que vinieron ángeles y lo llevaban a ancas a Pedro, no dice eso. Si su fe no hubiera titubeado, primero no se hubiera mojado, pero hubiera dicho, esto es fenómeno, esto es extraordinario, Señor. Ningún mar agitado, ni viento huracanado del mundo lo hubieran sacado del curso. Por eso, hoy, lo que estamos viendo es cómo ser libre del temor. Esta fuerza espiritual destructiva, arma muy usada por Satanás para hoy afligir a mucha gente. Y hoy vengo a decirte que es posible, si podés poner tu mirada en Jesucristo y permitir que el amor de Dios te llene, para que realmente tu vida sea abarcada por ese amor, todo temor y todo miedo, toda desesperación, toda incertidumbre va a irse en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a la pausa musical y enseguida volvemos con más de este tema. Levantan las manos y se grita
La vida es más simple si es con fe, con fe, con fe. Mañana veo lo que hoy soñé. Pablo tenía un discípulo amado que era Timoteo, era un joven pastor y él escribe una carta y dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1, 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y claro, le está hablando a un creyente. El espíritu de poder, el Espíritu Santo llega a un creyente o a una creyente cuando toma la decisión primera de hacer a Jesús su único y suficiente mediador y Señor, su único y suficiente Salvador y Señor. ¿Esto qué significa? Que realmente reconoce que en la cruz del Calvario Jesús tomó su lugar y que Jesús cargó sobre él sus pecados, todo lo malo que lo alejaba de Dios. Y por causa de reconocer ese acto, por causa de aceptar ese acto en su vida, recibe el perdón de pecados y el Espíritu Santo viene a ser morada a su corazón. Por eso dice, Pablo le dice a Timoteo, que era un creyente, además de tener su oficio de pastor, que el Espíritu Santo que le había sido dado era un espíritu de poder. Hay gente que quizás hoy está con temor porque todavía no tomó la decisión primera de hacer a Jesús su Salvador y Señor. Y yo te pregunto, ¿qué estás esperando? No, pero pastor, Jesús es simpático. Esto de ir a la iglesia es tan lindo, tan cool, pero sí, pero yo tengo mi Buda, tengo mi Gauchito Gil, tengo mi difunta Correa, y yo no estoy, por favor, bajo ningún concepto, esto es una falta de respeto a tu creencia. Vos querés creer lo que quieras, créelo. Sí, pero yo estoy para darte un mensaje de salvación, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y que puedas meditarlo. La cruz del Calvario tiene un leño vertical que habla de una conexión cielo-tierra. Jesús es el único que murió para que vos puedas tener conexión con Dios. No hay otro mediador. Y también tiene un leño horizontal que habla de donde Jesús tuvo sus manos clavadas, que habla de un Señor con manos abiertas, que Él recibe a todo aquel que viene a Él. No importa el mal que hayas hecho, que seas homicida, ladrón, que seas un adúltero, que seas alguien que está haciendo, que te hayas involucrado en la brujería, que te hayas involucrado en la masonería, que estés, qué sé yo, ¿en qué te metiste? ¿En qué estás atormentado hoy viviendo una vida de mucho temor, de terror? Porque Satanás te da el dulce, pero sí después te cobra la factura. Y es así, la desesperación. Quizás le estoy hablando a alguien que en este momento está pensando, ¿y por qué no me mato? En el nombre de Jesús no lo haga, esa no es la solución. Eso es empeorar la cuestión. Sino que tenés que resolver ahora en vida qué va a pasar con tu alma y con tu espíritu cuando llegue el momento en que partas a la presencia del Señor, cuando Él lo diga, no cuando vos lo establezcas, ¿sí? Y tu espíritu y alma puedan ir a la eternidad con Dios, porque para eso Dios en su amor envió a Jesucristo, para que todo aquel que Él cree tenga vida eterna, pero ahora en el momento de creer, tener vida nueva, de manera que las cosas viejas pasen y todo sea hecho nuevo, no más maquillaje. Jesús entrando a lo profundo de tu vida, allí donde nadie ve, nadie, en donde no hay apariencias, y rascando, sacando de cuajo todo eso, para realmente hacerte libre de verdad. Por eso Jesús dijo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Esta es la verdad. ¿Querés conformarte con la otra verdad? Bueno, allá tu vida. Pero esta es la verdad que hace libre, que Jesucristo es Señor y Salvador. Esa es la decisión primera, para que venga el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo venga el poder de Dios,
que es poder que quita todo temor y que te llena del amor de Dios y te hace recordar que Dios es tu protector. Él te tiene ahora en el hueco tibio de su mano. Entonces, no es mística. A muchos me dicen, pastor, usted habla de cosas místicas. No, no te confundas. Yo te estoy hablando de fundamentos espirituales que pueden hacer tu vida distinta. La vida nueva es posible. La reconstrucción de todo lo que dañaste o todo que se rompió es posible. Claro, entendamos algo, no sean ingenuos, ¿no? No hay que ser ingenuo. Hay procesos, hay crisis autoinfringidas en las cuales te metiste, rompiste tu matrimonio, hiciste pedazos a tus hijos. Bueno, ¿qué? Ahora, bueno, Dios puede hacer un milagro de reconstrucción, pero en ese proceso, bueno, hay un alfa y un omega, un principio y un fin. Tenés que dejarte tratar por Dios, ¿no? Porque una vajilla rota, lo que le pongas adentro se le disipa. Entonces, Dios puede hacer un milagro, Dios puede darte aún paz en lo que se estropeó. Hay cosas que a lo mejor no van a volver. Mucha gente me consulta, pastor, ore para que, no sé, ¿no? Generalmente los violentos que fajan a la mujer y la recontrafajan y después, hasta que la mujer se les va, y después están llorando por los rincones solos porque ni los hijos les hablan. ¿Y qué pretendías? Ahora, claro, óreme como si fuera un mano santo, un brujo, para que mi esposa me vuelva a amar. No, ingenuidades no, ¿no? Ingenuidades no. O gente que hizo cosas terribles, ¿no? Abusos y demás, abusó. No, óreme para que me perdone. Sí, puede ser que la persona pueda perdonar, pero de allí a tener un nuevo vínculo, no hay que ser ingenuos. Yo lo que te quiero decir es que, volviendo al tema de hoy, es que el temor, ¿sí?, es una fuerza destructiva. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo que le había sido dado un espíritu no de cobardía, de temor ni de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el contexto, dice el versículo anterior de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, de que él pudiera avivar el fuego de Dios que Pablo veía que él tenía dentro de su vida, ¿no? Hay un fuego de Dios que hay que encender en la vida, gente, primeramente para recibir realmente la libertad del temor. Timoteo debía esforzarse en quitar el temor de su vida, el negacionismo de no hay, no puedo, no sé, y recordar que tenía en su vida el Espíritu Santo de Dios y con él el auxilio de Dios que hace que todo sea posible. Por eso entonces, usando estos minutos finales, pongamos las cosas en la dimensión que tienen que estar. Si todavía no has tomado la decisión primera, no has pasado por la puerta estrecha y no te has decidido caminar por el camino angosto que te lleva a la vida eterna, es tiempo de que tomes esta decisión. Basta de jugar al último minuto. Bueno, pastor, lo voy a ver cuando esté en el último minuto de mi vida, porque a lo mejor ese último minuto jamás lo tengas. Ahora es el tiempo, dice la Biblia, ahora es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Un refrán que tenemos los argentinos dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Basta de dilaciones. Este es el momento, la decisión primera. Jesucristo, tu Salvador y Señor. Jesucristo, tu mediador. Basta ya de estar coqueteando y creciendo tu propio relato de tener mediadores, uno por acá, otro por allá, porque si me falla este, tengo al otro, y si no tengo al otro, tengo al otro, prendiéndole una vela a cada santo. Basta de esas, y por repetirte, no quiero ser irrespetuoso, pero deja de engañarte a vos mismo. La verdad dice que es necesario venir a Dios en el tiempo que pueda ser hallado. La verdad dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre y nadie viene al amor de Dios, y nadie viene a ese amor que quita fuera todo temor, sino a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ser de Cristo y ser cristiano no es de pastores o de evangélicos medio que nos gusta aplaudir y cantar. Se trata de gente inteligente. Se trata de gente que está dándose cuenta que el mensaje del Evangelio es un mensaje de poder. Pablo decía: porque no fui a ustedes con un mensaje de vanas palabrerías humanas, sino con un mensaje, ¿no? Decía Pablo, un mensaje de poder, un mensaje
lleno del poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Un poder que en esta edición te puede hacer libre de todo temor. ¿Qué te parece entonces si tomás lo que hemos hablado, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, como Pedro, y te decidís a ser libre de todo temor, creyendo que para Dios no hay nada imposible, y que todo temor, miedo, incertidumbre, angustia, dificultad, conflicto, se va cuando vos le permitís a Dios obrar en tu vida. Nos vemos en la próxima edición de esto que es Todo es Posible si Podés Creer.